Bueno, razones, Cuca. le contaba, no, bueno, ayer les contaba, ¿no? Milei está volviendo a la Argentina, ayer estuvo con Netanyahu, el primer mandatario de Israel, ¿no? De alguna forma estuvieron dialogando de, por ejemplo, nuevas políticas, hablaron acerca de los argentinos que todavía están en manos de Hamás en Gaza y el futuro de la relación bilateral. Según el vocero Manuel Adorni, Argentina termina ratificando su compromiso de colaborar en todo lo necesario para liberar a los secuestrados argentinos en Gaza y además se habló de una cooperación científica y tecnológica con Israel. Vamos viendo imágenes del momento en el que se encontraron de este encuentro que lo llaman de alguna forma desde Casa Rosada muy satisfactorio para el presidente Javier Milei con estos lazos que tiene Argentina con el país Israel. Bueno, luego en Nueva York también recibió Milei la medalla de oro presidencial, un reconocimiento que en otras épocas también lo recibieron figuras como Kennedy o también figuras muy importantes en el mundo de la política. Bueno, vienen distintas cuestiones ahí, ¿no? Sí. Aparte de la reunión. Recuerden ustedes que hace muy poquito Scott Bessent, en Washington, es el secretario del Tesoro de Estados Unidos. Saben ustedes que Trump le va a entregar una muy buena cantidad de dinero. Incluso ayer estamos hablando con Vicky Contreras, que nos decía que ha sido un acuerdo de los más importantes históricos en Argentina. Entonces, en eso empiezan a generar muchas dudas. Por supuesto que hay muchas suspicacias en Argentina e hipótesis de, primero, ¿qué pedirá Trump a cambio del dinero que le va a entregar a la Argentina? O con qué fines será, porque claro, ningún país entrega lo que tiene de forma gratis. Obvio. O porque tiene buen corazón, ¿no? Siempre hay acuerdos políticos del otro lado. Bueno, Bessent en una entrevista dijo algo contundente, que toda la ayuda que le está dando Trump a Milei es para llegar bien a las elecciones de octubre. O sea, ¿qué significa esto? Argentina está tomando deuda y Trump viene de alguna forma ayudando por una cuestión de queremos que al presidente Milei le vaya bien, no a la Argentina, no al presidente, políticamente le vaya bien, pueda tener una buena elección, porque a Estados Unidos de alguna forma le sirve un Milei como presidente en la Argentina. Vaya a saber uno cuál sea el trasfondo, ¿no? Quizás lo veremos en un par de meses, pero esto decía Bessent en la entrevista en Fox. Is as long as President Milei continues with his strong economic policies to help him, to bridge him to the election, I call this the screens moving to the streets. We are not going to let a disequilibrium in the market cause his a backup in his substantial economic reforms. I don't think the market has lost confidence in him. I think the market is looking in the rearview mirror and is looking at decades, if not a century, of terrible Argentinian mismanagement. And people are concerned. People are skittish. It's very hard to believe that it is different this time. But I believe with President Milei, it is. It is. Acá lo sorprendente, ayer me olvidé de dar un dato anoche cuando lo estaba viendo, me olvidé de repetirlo en el programa de ayer, que era cuando escuchamos lo que venimos viendo una sucesión de cosas de Argentina de alguna manera, diciéndole al presidente Milei qué hacer o dando a entender esta cuestión. Recuerden ustedes que quien va a estar como embajador en Argentina, que es el señor Lamelas, en una reunión que tuvo en el Congreso de Estados Unidos, él dijo, lo que queremos hacer nosotros es que Argentina tiene cada uno un gobernador y cada gobernador toma decisiones independientes. Eso no puede pasar, dice, porque lo que está sucediendo con ellos es que cada gobernador tiene distintos acuerdos con China y fuera de lo que podría coincidir o no el presidente, como a él le parecía medio una locura. Por el otro lado, Trump ayer tira un palito como diciendo, bueno, a Milei lo vamos a ayudar, pero siempre y cuando tome estas políticas. Se meten en la cuestión de la oposición, de que Cristina tiene que seguir presa. Esto lo dice el gobierno de Estados Unidos y lo escuchamos también ahora a Bessent, que es el secretario de Tesoro de Estados Unidos, diciendo también, ¿no?, que mantenga estas políticas fuertes, que no se vaya un poquito de eje. Venía mal. De alguna forma es, te doy plata, pero las indicaciones te las damos desde acá, ¿no? Y vas a tener que respetar lo que nosotros te digamos o lo que nosotros te vayamos
aconsejando entre mil millones de comillas, ¿no? Bueno, lo vamos a acompañar hasta octubre, dice Bessent, teniendo en cuenta si sigue con estas medidas económicas. ¿Después de las elecciones o antes de las elecciones? Por el momento, en este corto plazo, lo ayudamos para que llegue bien octubre. Llevó, sí, por supuesto, a un fuerte descenso del dólar que estaba arriba de los 1.500, sí. Está en 1.300 y chirola en este momento, bajó el riesgo país. Digo, hay indicadores muy positivos en ese sentido. El problema es hasta cuándo, porque si esto es un parche hasta octubre, ¿qué sucederá después de las elecciones y cómo verá Estados Unidos? Porque dice, che, no, a nosotros mi ley no sirve. El problema está en que si la gente les quita la mano en octubre porque no le da una muy buena elección, che, seguimos apostando en este presidente que no sabemos si llega muy vivo para octubre, vivo políticamente, digo, no se malinterprete, llega muy bien para el 2027 con respecto a votantes o no. Bueno, es un análisis que veremos después de octubre y que también seguramente lo va a analizar Estados Unidos, ¿no? Bueno, por el otro lado, Victoria Villarruel, que habla poco ya en los medios de comunicación, de alguna manera trató de apartarse luego del escándalo y esta pelea que tuvo el gobierno nacional con Victoria Villarruel. Imagínense ustedes, una vicepresidenta que hoy podríamos decir no pertenece al gobierno de Javier Milei, sino que se maneja por su lado, agenda propia, equipo propio, a muchas reuniones importantes no la convocan, reuniones de gabinetes ella no está, digo, Milei la tiene afuera y ella se considera afuera, digo, ahí hay un acuerdo también, ¿no? Bueno, en este caso se volvió a mostrar de una forma un poco apartada de las políticas del gobierno nacional, estuvo dando una charla en la Universidad Nacional de El Salvador, en Pilar, y fue increpada por la hija de un trabajador de una empresa de porcelanato Silva que cerró su planta y dejó a 300 empleados a 300 personas sin empleo, ¿no? Villarruel se corrió de la responsabilidad. Le dijo, las explicaciones las tiene que dar el Poder Ejecutivo. Ahí viene la crítica en redes sociales, pero pará, Poder Ejecutivo, vos sos parte del gobierno, vos sos la vicepresidenta de la nación. Bueno, por más pelea o lo el que claro sea. mensaje que está dando es: yo no puedo hacer soy, absolutamente nada porque estoy afuera. Lo tiene que dar a la respuesta de por qué hay tantos despidos en Argentina y cierre de fábricas, la tiene que dar el presidente Milei. Pero no es una situación que sucede de manera paralela o es un caso que pasa esporádicamente. Digo, en el último tiempo estamos viendo una gran cantidad de cierre de fábricas y tiene que ver justamente por la cantidad de dólares de importaciones que al producto argentino le está quitando valor. Esto genera poca demanda y termina en despidos, recortes o directamente cierres. Hace muy poquito, una de las empresas más grandes, que es Neumáticos Fati, fue muy golpeada por la apertura de las importaciones y de alguna forma ella fue a visitarlo días atrás y tuvo que escuchar el reclamo por parte de los empresarios y los dueños diciendo, che, esta situación hoy que está viviendo nuestro país a nosotros nos está golpeando muy fuerte. Y eso va a significar que a largo plazo vamos a tener que empezar a hacer recorte dentro de la empresa y van a haber más personas en la calle. Este fue el momento en la que increpaban a la vicepresidenta. Que usted en un momento mencionó cómicamente que no tiene plata. Quería ver qué mensaje podría decirle a las empresas que hoy en día están cerrando, como por ejemplo Ilva. Mi padre es trabajador de ahí, de un momento para el otro no pudo ingresar a trabajar, al igual que otras 300 personas. ¿Y qué mensaje le podría enviar? Voy viendo a las empresas, sé que me estás filmando, sí, pero la verdad que no querría que me filmaras, pero independientemente de eso, voy y veo a las empresas que también tienen, por ejemplo, producción, como FATE, he ido en el Día de la Industria, escucho los reclamos de los trabajadores, pero mi función es legislativa, entonces tampoco puedo decidir sobre eso porque no depende de mí. Entiendo eso, solo qué mensaje podría darle a esas personas que hoy en día se quedaron sin un trabajo de un día para el otro, donde presentan asambleas y los empresarios no se presentan múltiples veces. Creo que las explicaciones de eso te las tiene que dar el Poder Ejecutivo, que es quien toma las decisiones. O sea, yo interferiría en algo de lo cual no tengo la información suficiente. Bueno, muchas gracias. Bueno, cortito y al pie, Victoria Villarruel, contundente, ¿no? Bueno, linda, elegante. Hay una preocupación muy grande por parte de Casa Rosada de, che, Victoria tiene una agenda propia, está yendo por su lado. ¿Será la próxima candidata a presidenta en el año 2027 quien enfrenta a Javier Milei y sea una de las posibles contrincantes? No digo de ganar,
digo, posibles contrincantes, como así también lo vaticinan a Kicillof. Digo, imagínense este panorama de elecciones 2027. Milei por la reelección, Victoria Villarruel por su camino, Axel Kicillof por el otro, y por supuesto la que ya conocemos, un Schiaretti también metiéndolo de ahí a la mitad, ¿no? Como 4 de los elegidos, una Bregman quizás de la izquierda. Digo, tenemos ahí un panorama quizás que hoy, año 2025, podemos de alguna manera... ¿Dividiría votos? Sí, yo creo que sí, por una cuestión Viste de... que muchos le soltaron la mano, pero muchos otros... Yo creo que sí le restaría votos porque ella representaría las ideas libertarias, pero me parece que iría con un discurso de yo voy con las ideas libertarias sin corrupción, ¿eh? Porque fíjense ustedes que cuando yo empecé a oler que había un quilombo adentro y no me estaban dando bolilla, me aparté del lugar y quise quedarme afuera. Creo que ese sería el discurso de Victoria Villarruel en 2027 de yo soy libertaria, voten a mí los libertarios que no coincidan con mi ley, porque en mi gobierno van a haber libertarios de pura cepa. Pongámosle, ¿no? Un panorama. Claro, hipotéticamente. Y seguramente te termina atraccionado porque así hay muchos decepcionados hoy del gobierno de Milei. No sé si de Javier en sí, pero sí del entorno que tiene. Y Milei ya tuvo una postura de que ese entorno él no lo va a cambiar. Y no creo que para 2027 lo haga tampoco. Claro, y que vimos ya en muchos de los casos de los diputados o libertarios que se fueron separando, que muchos repetían lo mismo. No es que estamos enojados con Milei, estamos enojados con la gente con la que se está moviendo. Que metieron mucha gente que nada que ver, ¿viste? Como que decían, me acuerdo una diputada creo que era que decía hay que cuidar al presidente porque están afectando mucho sus decisiones, digamos. Igual, fíjense que por ahí yo un poco lo que voy viendo por parte de la Libertad Avanza, tanto a nivel nacional como local, mucho es gente nueva, que bueno, también fue una cuestión de por qué la gente los termina eligiendo, ¿no? Gente nueva, gente que uno los veía de alguna forma, mirá, son chicos o jóvenes que vienen con una postura política muy distinta a la que veníamos escuchando durante años. El tema está que al no ser un proyecto en conjunto y que muchos se fueron conociendo en el camino de plena campaña o ya dentro del gobierno, termina pasando algo. Termina ganando una suerte de egos, termina ganando una suerte de personalismos en donde cada uno quiere ser más que el otro. Es un poco la interpretación que veo. Los diputados hoy que terminan enfrentando a la Libertad Avanza y que se terminan yendo del lugar, me da la sensación que hay una cuestión incluso más de ego que de políticas reales, ¿no? Y lo mismo está pasando en Salta. Digo, ayer veía un video de Estela Méndez, que es la concejal, la convencional municipal electa, que se va a postular, que ganó, digo, se postuló en mayo, es de la Libertad Avanza, y hoy le dedica videos en contra de Emilio Orozco. En plena campaña, a octubre, digo, adentro hay un quiebre muy grande y que en el medio sospechan de todo, de que le filtran audios, le filtran las capturas de los chats de WhatsApp y qué sé yo, apuntan a distintas personas que son representantes de la Libertad Avanza en Salta. Y hay un quiebre constante que me parece que viene por una misma cuestión. Todos quieren ser más que todos y no hay un proyecto en conjunto de grupal, ¿no? De decir, vamos a llevar idea y no me importa quién sea el representante. Queremos estar todos dentro de ese grupo, ¿no? Pero respetamos quién sea el que lo diga, como sucede en los otros partidos. Entonces hay un como cabezas y que perjudica a los de adentro, claramente, ¿no? Bueno, por el otro lado, hablamos del terrible femicidio, ¿no? En Florencio Varela, en donde termina exponiendo. Ayer me sorprendía quién es el principal implicado en todo esto, que hoy lo están buscando, del asesinato, ¿no? De estas tres chicas, que es el pequeño J o Julito, un supuesto jefe narco de 23 años que es peruano. Él es el principal implicado de que sería el responsable de mandar la orden de asesinarlas de esa manera tan brutal a estas tres chicas, ¿no? Porque ya hay 4 detenidos que ayer fueron procesados por la justicia, quienes habrían cometido justamente el macabro asesinato. Pero hay alguien que pidió una transmisión en vivo que lo puedan ver 45 personas de este grupo narcotraficante. Y la pregunta era, ¿quién era la persona que pidió eso? ¿Quién quería verlo? Porque el que quería verlo era el que mandó la orden. Claro. Bueno, sería Milo J, Pequeño J, perdón, Milo, todo bien ese cantante. Es Pequeño J o Julito. Milo J era, es el supuesto jefe narco de 23 años. Está loco, ¿no? 23 años. Pero hay algo más llamativo.
porque este pequeño J no figura en ningún registro de migraciones en Argentina. La policía de la zona y los investigadores, y que tienen un mapa de narcos, de bandas narcos en distintos lugares y principalmente en donde se manejaba esta banda, no los conoce. Nunca escucharon nombrar a pequeño J. O sea, es un fantasma hoy para la justicia, porque en general cuando te nombran, che, fue tal narcotraficante, sí, lo conocemos, vive acá, vamos a charlar, porque ya la policía, a ver, lamentablemente conoce dónde vive, quiénes son, digo, esto no lo vamos a escapar. Siempre van a tener acuerdos. Ahora, de pequeño J, nadie sabe nada. Los comisarios de la zona y de los distintos lugares nunca tienen, no hay denuncias en contra de él. Digo, tiene un prontuario no conocido porque no tiene nada. Es un NN. Es un NN porque, vuelvo a lo mismo, ni siquiera tiene un ingreso al país registrado. O sea, no saben quién es. El tema es que está prófugo de la justicia, quizás está en Perú, vaya a saber uno, pero bueno, lo cierto es que Brenda del Castillo, de 20 años, Morena Verdi, de 22, y Lara Gutiérrez, de 23, fueron halladas en una vivienda de Florencio Varela. En este caso ya fue caratulado por la justicia como homicidio triplemente agravado por femicidio, por alevosía y por concurso premeditado de 2 o más personas. En esto se metió la política, fuerte, ¿no? Sí. Hay un tire y afloje entre el Ministerio de Seguridad, que está comandado por Patricia Bullrich, y desde el Ministerio de Seguridad que le tiran el fardo a Axel Kicillof, porque provincia depende de él, ¿no? Claro. Lo cierto es que si hay un debate, digo, a veces innecesario, que tiene que ver con esto de tener que ir siempre en contra de grupos, ¿no? En contra de, en este caso, de las feministas. Los libertarios van en contra de las feministas diciendo, esto no es femicidio. Recuerden que el presidente se ha expresado en distintas oportunidades diciendo que lo va a sacar de la carátula. Que el femicidio no existe, que lo va a sacar de la carátula, que no es necesario porque, digo, lo que excusan, incluso Adorni lo ha dicho en una oportunidad, que así como asesinan mujeres, también asesinan hombres. Digo, para ellos, el encuadre de femicidio no debería existir en la Argentina. A ver, el femicidio tiene que ver con un asesinato a una mujer por la simple condición de ser mujer. Digo, esa es la carátula del femicidio. Había una duda, sí, por parte de la justicia de si esto iba a quedar caratulado como femicidio o no. ¿Por qué cuestión se dudaba? Que esto sí ha sido un debate no ideológico, sino realmente judicial, que tiene que ver con un ajuste de cuentas, porque está comprobado que las chicas le habrían robado, creo que 2 kilos, 3 kilos de cocaína, y por el otro lado $70.000. Entonces estaba la duda, ¿fue un femicidio o fue un ajuste de cuentas? Porque si lo caratulamos con un ajuste de cuentas, significa que los narcotraficantes podrían haberlo hecho o con una mujer o con un hombre, digo, claro. Pero bueno, empiezan a entrar distintas cuestiones. El trabajo de prostitución que tenían las chicas, empiezan a entrar en que en la debilidad que tenían esa noche las mujeres, y todo el macabro asesinato que le hicieron de planificar una supuesta fiesta para que vayan. Exactamente. Y el de cortarle las extremidades, digo, en estas transmisiones. Digamos, ¿no? Bueno, Patricia Bullrich habló acerca de esto, dijo es algo aberrante porque son 3 mujeres, pero podrían haber sido 3 hombres. Nosotros no vamos a entrar en esta politización que quieren hacer, en este tema de que esto es un tema de género, de que porque se fue el Ministerio de Género, porque además... Sí. Le voy a dar una sola estadística, le voy a dar. Sí. Que en estos casos de muerte, las estadísticas no sirven, pero en el 2024 hubo muchos menos femicidios que en el 2023. Es decir, se pasó de 272 en el 2023 a 247 en el 2024. Y la provincia de Buenos Aires ha sido el lugar con la tasa de femicidios más alta del país. Hay un problema, pero en este caso querer encuadrarlo como algo para reivindicar, para salir con bandera, para hacer una marcha, la verdad que me parece una banalización total y absoluta de un crimen que atrás tiene connotaciones que iremos sabiendo a lo largo de quizás mafiosas o narcos. Ahora, bueno, nada, meterse en el barro con este tipo de cuestiones en medio de
tres chicas que... Digo, porque el caso ha interpelado, creo que a toda la sociedad, ¿no? Por algo, hoy es uno de los casos que la gente lo está mirando las 24 horas del día, claro, y quiere saber qué es lo que ha sucedido. O meterse quizás, esto ya es una opinión mía personal, a debatir si es feminismo o no feminismo, no sé, ¿qué será? 12 horas de haberla encontrado, 10 horas, quizás, dando una entrevista en un medio nacional. Es como... perdón la expresión, al pedo, ¿no? Digo, podría ir por otro lado y quizás el debate de si tiene que volver el Ministerio de Mujeres o no, tiene que ser, no sé, quizás la semana que viene, el mes que viene, digo, no ahora. La tipa que es la ministra de Seguridad, la que se metió, por ejemplo, a Santa Fe a decir que vamos a acabar con toda esta red de narcotráfico, en vez de hablar de eso, en vez de dar otro mensaje para decir vamos a trabajar, vamos a hacer algo. Acá el problema, Belu, es que nadie se quiere hacer responsable de este asesinato. Lo que está haciendo el gobierno nacional es tirarle el fardo al gobierno provincial. Digo, es una guerra política, claro, y ni siquiera decir... Che, si hay un problema grave que tiene que ver con los narcotraficantes, digo, que una banda narco al estilo mafioso esté operando de una manera tan deliberada en una zona y sean los dueños de un barrio, y que encima hoy la Argentina no tenga registro de quién sería el supuesto jefe de la banda, muchachos, hay algo realmente para analizar. Creo que no es provincia, porque provincia maneja a la policía, tiene que ver con algo mucho más grosso, tarea de inteligencia. Digo, ayer Patricia Bullrich, que también me parece, me parece muy errado, justo ayer, luego de haber encontrado 3 chicas muertas, una presentación de drones, de la compra de drones, que lo anunció con bombos y platillos en sus redes sociales. ¿Es el momento, Patricia, de hacer política ahora? Digo, cuando te están tocando la puerta y diciéndote, che, hermana, hay una banda narco y el jefe de la banda está suelto y tiene 23 años, según lo que investiga la justicia. 23 años, digo, si vos podés agarrar un pibe de 23, pero te jactás de drones y que de la responsabilidad es de otro, digo, pongan a otra persona en el cargo. Digo, a ver, esto lo digo desde acá, escuchándola y haciendo una crítica por lo que dijo. Claramente, si yo supiera cómo es, diría, Milei, yo tengo que ser el próximo ministro de Seguridad. No sé cómo es. Pero a lo que voy es más laburo y menos biribiri para agitar más esta grieta de si feminismo sí o feminismo no. Totalmente. El narcotráfico, perdón, pero es un crimen federal. Claro, por eso decía que tiene que involucrarse, es más responsabilidad, por más que le tiren de la policía y no se queda Kicillof. Digo, está metido algo mucho más grande y que ya la policía no tiene jurisdicción en eso. Bueno, por el otro lado, el feminismo respondió. Miriam Bregman, de la izquierda, recordó en una entrevista que Milei quiso eliminar lo que recién les contábamos, el femicidio del Código Penal. Dijo que el Estado es responsable porque siempre se demora en la búsqueda, se culpabiliza a las víctimas y después aparece esta hazaña del crimen. Además, le preguntaron a ella, mira, ¿no crees que está muy politizado el acto? ¿Por qué razón? Le decían, el asesinato sucede en provincia, pero las marchas que se hicieron, que, paréntesis a esto, Bullrich mandó una suerte de grupo policial anti-piquete para generar una represión en una marcha pidiendo justicia, de amigas, familiares. Amén a eso, digo, en la marcha se hizo en Ciudad de Buenos Aires. Entonces, no está politizado porque van y le tiran el fardo a Ciudad de Buenos Aires cuando fue en provincia y tendría que haber sido Kicillof. Esto respondió Miriam Bregman. Miriam, a ver, vayamos digamos, había como un debate de por qué frente al crimen horroroso de Brenda Castillo, Morena Berry y Lara Morena Gutiérrez, 15 años y una de ellas, 20 años las otras dos, chicas de La Matanza que aparecen enterradas y descuartizadas en condiciones de mutilación de sus cuerpos, que realmente los detalles son escalofriantes ahí en Florencio Varela. La discusión era por qué van a Flores y no van a... había desde el arranque de esta discusión, vos decís, muchas de las cosas que aparecen permanentemente en medios cuando se trata de mujeres asesinadas, y también la discusión de si es un hecho de la provincia de Buenos Aires o de la ciudad de Buenos Aires, como en plena campaña electoral, ¿no? Metiéndose en la discusión. Sí, eso puede ser, María, y hay que verlo, y yo no le esquivo ninguna discusión, porque me parece que cuando decimos que el Estado es responsable, nadie puede mostrar que ha dado saltos cualitativos para mejorar la situación de las mujeres, una situación que viene siendo preocupante hace mucho tiempo, con casi una muerta por día. No es que estamos hablando de cifras pequeñas en nuestro país,
y bueno, y es un hecho menor. Los femicidios son una realidad constante, más allá de todo lo que rodea este caso, que como bien decís vos, creo que la reacción que tuvimos todas al principio fue decir, me cuesta escuchar, ¿no? Como sí, que costaba seguir escuchando el horror. Después el agrupación Ni Una Menos hizo una convocatoria a Plaza Flores y allí fuimos todas, me parece, por lo menos acá en la Ciudad de Buenos Aires, pero hubo convocatoria en distintos lugares del país. Bueno, y a todo esto le quiero sumar recién escuchamos a Patricia Bullrich, que está recomendado en cualquier lugar que hables, incluso de femicidios y demás, de muere una mujer, no salgas con estadísticas. Porque termina significando que, primero, no tenés empatía desde el área donde estás y para vos corresponde un número más. Y no lo festejó, ¿no? No quiero que quede como lo festejó Bullrich, pero termina sacando con bombos y platillos en la radio Feynman diciendo, no, bueno, pero en 2023 había menos muertes de chicas, ahora con este gobierno, muchachos, estamos en otra... Bueno, amigo, no es digo, a 10 horas de que encontraron 3 chicas muertas, es como innecesario, ¿no? Feynman le respondió a Miriam Bregman nada, decía, veo mujeres como Miriam Bregman y todo ese colectivo de inútiles, así lo decía. Viste que ahora veo mujeres, qué sé yo, Miriam Bregman, todo ese colectivo de inútiles, ¿no? O algunas periodistas también, inútiles, ignorantes, ¿no? Las veo ahora muy indignadas, ¿no? Cuando la indignación es selectiva, no es indignación, es guita, ¿no? Pero, viste que ahora... Bueno, no entiendo cómo tiene cámara. Miriam Bregman, ojalá él tuviera toda la empatía y todos los conocimientos que tiene Miriam Bregman, ¿me entendés? La capacidad para liderar que tiene. Bueno, por el otro lado, ayer pasaron 2 hechos durante la mañana y la tarde que tiene que ver con gente indignada o con el periodismo periodismo político y con la política, ¿no? En primera instancia estaba Lilia Lemoine en Carajo Stream, donde estaba en el programa con Sergio Tronco. Tronco ha sido candidato porteño que perdió en las últimas elecciones. Bueno, cuando salieron se paró un repartidor de Rappi y empezó de alguna forma a reprocharle a Lilia Lemoine las políticas que está teniendo el presidente Javier Milei, y de alguna forma el repartidor empieza con una discusión, les grita, te rompo todo, ¿viste? Ya empezó a escalar la discusión. Lemoine escribió en redes sociales y dijo, un cuca me atacó, menos mal que estaba Tronco, porque Tronco lo que hizo fue empezar de alguna forma a insultar al repartidor. La agarrás con una mujer, boludo. Puteás una mujer. Cagón. 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 Puteás una mujer. Cagón. 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 ¿A quién vas a romper, boludo? ¿A quién vas a romper? Cagón. Cagón. Así. ¿Pero por qué puteás una mujer, boludo? Mirá qué cogido que estás. Cagón. Bueno, y por el otro lado, en Radio 10, estuvieron, mientras estaban en la mañana haciendo un programa, apareció una mujer con un palo de hockey y empezó de alguna manera a golpear los autos hasta el punto tal de romperlo, que terminan destrozando los autos, y vamos viendo las imágenes del periodista Gato Silvestre y de una parte más del equipo, ¿no? Así quedaban los vehículos golpeados por este palo de hockey. Bueno, el periodista Gato Silvestre habló acerca de lo ocurrido, cuenta que no hubo motivos personales ni políticos, sino que la mujer parecía que estaba fuera de sí. Claro. Muchos testigos dijeron que estaba hablando cosas incoherentes, como claro, que no se entendía qué es lo que quería decir, pero lo cierto es que ha sucedido esto. Nada, en primera instancia, durante la mañana estuvieron sacando como teorías de fue una libertaria que llegó muy enojada. Radio 10, sabemos la bajada editorial que tiene. Esa es la mujer que está detenida. Esto decía el Gato Silvestre. Vean cómo todavía continúa con la actitud hostil, aún estando dentro del patrullero. Está esposada, tiene sus facultades mentales alteradas, problemas. Sí, vamos con la del Gato Silvestre, por favor. A ver, ya te lo paso, déjame que lo vea. Bueno, el Gato Silvestre. Sí, es importante porque. Y lo que hablamos hoy, ¿no? ¿Viste? Uno llega quemado ya en esta época del año. Sí, y bueno,
digo, en primera instancia, como les comentaba, deducían que podría haber tenido una connotación política, que digo, no hubiera sido raro, no era descabellada la hipótesis, teniendo en cuenta los niveles extremos de violencia que tenemos, al punto que no deberíamos llegar a esto. Digo, acá en Salta hemos tenido un concejal electo de la Libertad Avanza yendo a increpar a un periodista porque no le gusta lo que habla, que es el señor Daniel Murillo. Digo, lo hemos visto a ese punto. Acaba de pasar acá, y lo voy a comentar porque ahora se va a hacer, porque ya se está circulando. Acaba de pasar, pasamos un mal momento en la puerta de la radio porque una persona está acá en la puerta, aparentemente con las facultades mentales alteradas, con un palo de hockey, y empezó a romper todos los autos de acá de la que están estacionados en la puerta de la radio, que uno era del de Gabriela Radice, el que más destrozó, rompió todos los vidrios del auto de Gabriela Radice, le abolló todo el auto. Mi auto que estaba delante del de Gabriela le rompió los 2 espejos retrovisores. Y bueno, nada, no sabemos, vino la policía, había una policía que está de custodia acá, pero evidentemente no hizo mucho. Era solo una persona, una chica, ¿no? Vos estuviste más afuera, Ariel. Una chica joven con un palo de hockey, muy nerviosa, gritando cosas inconsistentes, muy enojada, y empezó a pegarle a los autos. Sin más, y bueno, había una policía mujer de la ciudad que la miraba, no se animó a intervenir, dio aviso a sus compañeros. Cuando recién llegaron media docena de policías, ahí las frenaron. Que cuando hablamos... Bueno, esto contaban el día de ayer, 8:05 de la mañana.